La paz de Cristo esté con ustedes, hermanos. Vamos a estudiar la palabra de Dios. Continuamos con el estudio sobre ser valientes. Ah, el versículo de referencia, Josué 1:9. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Ahora vamos a mirar. Ustedes, hermanos, ¿alguna vez han oído de una película de Hollywood que salió, que será unos 10 años? No recuerdo cuánto. De hecho, a mí me tocó verla. Hay una película que se llamó, no sé si en español se llame igual, en inglés se llama 300. De hecho, es una historia en relación hay historiadores, de hecho hay historia, por ejemplo, que hace referencia a 300 guerreros. O sea, hay evidencia de que hubo 300 personas, pero se puede decir, el crédito a los griegos. ¿Ok? Obviamente no es la versión como la de Hollywood, ni como la cuenta la gente aquí. Porque hay evidencia, como les digo, de que hay historias escritas acerca de 300 guerreros que derrotaron miles de personas. ¿Ok? Esa historia está en la Biblia. ¿Ok? Y el guerrero, el valiente, era Gedeón. Vamos a Jueces 6. ¿Ok? Nada más que los griegos le robaron o le dan el crédito a los griegos, cuando en realidad es de los judíos. Gedeón es una sombra y figura de Cristo. Ok, eso vamos a entrar en una historia verídica que es muy bonita. Ok, es bien bonita. Yo no me canso de estudiar la palabra de Dios y cómo el Señor habla y cómo el Señor nos da ese misterio que antes no estaba revelado, hermanos. O sea, pues yo tengo aquí mirando, hagan de cuenta que es como si yo estoy mirando aquí la historia de Israel y también la historia de la iglesia. Cuando veo la historia de Israel, estoy mirando la historia de la iglesia porque se está cumpliendo. Y aún puedo ver cómo va a terminar, porque ya miré cómo terminó. Entonces, hagan de cuenta que yo aquí al estudiar, eso es así como en la carne, como una mujer que se la pasa viendo novelas, pues es lo que yo estoy haciendo aquí, ¿verdad? Pero a diferencia de que esto es verídico, ¿verdad? En, uh, en el pueblo de Israel y que se cumple en la iglesia. Jueces 6. Los hijos de Israel, este es del tiempo de los jueces. Todavía no llegaba el primer rey, que fue Saúl. Dice, los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de Madián por 7 años. ¿Ok? El Señor castiga. ¿Ok? ¿Por cuánto tiempo los entregó? Por 7 años. No es de que el Señor, ellos desobedecieron al Señor y, Señor, cuando viene la calamidad, no. Por un periodo de tiempo los voy a desatender. ¿Ok? Por 7 años dejó que los madianitas los trataran mal. Vamos a la palabra. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel. La mano de Satanás prevalece contra nosotros por un periodo de tiempo, no por siempre. Dice el mano de Madián por 7 años. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Eso es una alegoría para la iglesia de que nosotros buscamos cueva en los montes. El monte es Cristo. ¿Okay? Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, esta es la iglesia, predicando la palabra de Dios, subían los madianitas y amalecitas y los hijos del oriente contra ellos. Fíjense bien, los madianitas, amalecitas y los hijos del oriente contra ellos.
eran 110,000 personas. Ok, ahorita les voy a dar el versículo que está en el capítulo 8. Y acampando contra ellos, destruía los frutos de la tierra. Eso es lo que está en la parábola del sembrador. Viene, se predica la palabra de Dios. Y como no hay, como no tiene raíz, pues no da fruto. ¿Okay? Pero aquí hay uno que estaba dando fruto, que era Gedeón. Dice, y acampando contra ellos destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza. Y no dejaban qué comer en Israel, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos, porque subían ellos y sus ganados, esta es la iglesia, y venían con, o sea, transfiriéndole a nuestro tiempo, esto está pasando, y venían con sus tiendas en grande multitud, como langostas, o sea, eran muchos, ¿ok? Ellos y sus camellos eran innumerables. Así venían a la tierra para devastarla. Nosotros tenemos nuestra lucha contra Satanás y sus demonios. ¿Qué hace? Vienen y engañan a los predicadores y no dejan que la gente, ¿verdad?, llegue a la verdad. ¿Ok? ¿Por qué? Porque Dios castigó. ¿Por qué? Precisamente por andar en la avaricia. Ahorita el pecado más grande es la avaricia. Es lo que más se ve. Entonces ya cuando Dios nos entrega, entonces ya ahí sale todo eso, que divorcios, que todo tipo de maldades, ¿ok? Para contra Dios. Entonces venían como langostas, ellos y sus camellos eran innumerables, así venían a la tierra para devastarla. De este modo empobrecían. La iglesia empobrece, no materialmente, sino espiritualmente. Dice, de este modo empobreció Israel en gran manera por causa de Madián. Entonces, el Señor, como la gente está ciega espiritualmente y no puede ver, entonces lo hace físicamente para que lo podamos ver. ¿Ok? Son literalmente, ahorita, sobre todo los más ávaros, o sea, los más ricos, aquí les estoy hablando de billonarios, multimillonarios, van a perder, algunos van a perder todos, otros van a perder la mayoría de su dinero. ¿Ok? Y ustedes lo van a ver, o lo están viendo. Cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, esta es la iglesia, cuando claman, Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta. Acuérdense que los entregó 7 años. ¿Okay? Entonces hay que estar aclamando a Dios. ¿Por cuánto? Pues hasta que el Señor escuche. ¿Por cuánto tiempo? 7 años es un periodo que no sabemos. Puede ser 6 meses, puede ser un año, puede ser 5 años, puede ser el tiempo que el Señor quiera. Porque el número 7 es un infinito, o sea, en la Biblia no tenemos un número exacto. Puede ser un mes, puede ser un año, puede ser 20 años, puede ser toda la generación. Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo, viene un profeta y habla con Gedeón. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo os hice salir de Egipto, o sea, su descendencia. Él es descendiente de la época de Moisés, y os saqué de la casa de servidumbre de Egipto. El Señor nos sacó con mano poderosa a través del Evangelio, a través de lo que hizo Cristo Jesús. Pero nos regresamos al mundo. Os libré de mano de los egipcios y de mano de todos los que los afligieron, a los cuales eché de delante de vosotros y os di su tierra. Esto ya es para la iglesia rebelde. ¿Okay? Y les dije, yo soy Jehová vuestro Dios. No teman a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitan, pero no habéis obedecido a mi voz. Y vino el ángel de Jehová. Este es Cristo, hermanos, ¿ok? El ángel de Jehová es Cristo. Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás,
Abieserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar. Ok, ahí está. Estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. El valiente, como esta es una sombra y figura de Cristo, el valiente es Cristo. ¿Okay? Él viene a enseñarnos cómo debemos de llevar nuestra cruz. ¿Okay? Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. ¿Qué estaba haciendo él? Estaba desobedeciendo, o sea, porque venían estas personas y les robaban su comida. Y Gedeón le respondió: ah, Señor mío, si Jehová está con nosotros, o sea, le está diciendo Cristo, ¿verdad? Si nuestro Padre está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo: no nos sacó Jehová de Egipto, y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas? Y mirándole Jehová le dijo, el Padre. Entonces está Cristo y le dice: ve con esta tu fuerza. Nuestra fuerza es Cristo, ¿ok? Y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. Cristo venía con la fuerza del Padre, porque Él hizo todo lo que el Padre hace. ¿Okay? Nosotros, ¿quién es nuestra fuerza? Cristo, que tiene el poder de nuestro Padre Dios, que da vida, que da gozo, que da paz, que intimida a los demonios, y no nada más, a todos, aún a nosotros. ¿Okay? Si estamos ante la presencia del Señor, nos entra un temor. ¿Okay? Hermanos, créanmelo, el temor es algo, o sea, no lo puedes tolerar, ese temor. Yo le digo al Señor: Señor, mucho temor. No lo puedo explicar, ¿ok? Así como no puedo explicar la paz de mi Padre Dios en mi corazón, tampoco puedo explicar el temor de Dios, ¿ok? Es el temor, es la presencia del Señor, es la presencia, es a través del Espíritu que nosotros tememos a Dios, no hay de otra. Dice: ¿no te envío yo? Entonces le respondió: ah, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre. ¿Okay? El Señor siempre llamó a los pobres. Pobres en la carne, sombra y alegoría, sombra de espíritu. O sea, humildes que escuchan, no alegadores. Que estás. Ese es lo contrario de ser pobre. ¿Qué es lo contrario de ser pobre? Orgulloso. Pero también lo enseña en la carne. Era pobre, o sea, estaba pelado, estaba quebrado. Y aparte era el menor, o sea, está el padre, que es el más importante. Y luego el que le seguía era su hijo, el primogénito. ¿Okay? Ya el segundo, bueno, ya tenía menos. Por ejemplo, en la casa de David, haz de cuenta que era ahorita como, David era algo así como el perro, o sea, no era nadie. Entonces Dios llama a los que no son nada, a los amargados, a los que no son nada, no son importantes, a esos llama el Señor. ¿Ok? Entonces dice: yo soy el menor en la casa de mi padre. Él es de la descendente de Manasés, uno de los hijos de Israel. Jehová le dijo: ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre, 110,000 soldados. ¿Ok? Así era de grande el ejército. Y él respondió: yo te ruego, Señor, que si he hallado gracia delante de ti, me des señal de que tú has hablado conmigo. El Señor siempre da señal.
Por eso los fariseos dicen, si eres el Hijo de Dios, a ver, danos una señal. Resucitó a Lázaro, anduvo sanando a los enfermos. Pues, ¿qué más señales quería? Eso era lo que estaba profetizado en el Antiguo Testamento. Pero Dios les cegó el entendimiento a ellos para darnos apertura a nosotros. Así el Señor lo planeó. Entonces, solamente un remanente, los más pobres, fueron los que se hicieron pobres, literalmente, siguieron a Cristo. A Jesús usó el Señor, a los otros les cegó el entendimiento. Entonces dice, yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Y él respondió, yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti me des señal de que tú has hablado conmigo. Te ruego que no te vayas de aquí hasta que vuelva a ti. Y saqué mi ofrenda saque mi ofrenda y la ponga delante de ti. Y él respondió, yo esperaré hasta que vuelvas. O sea, él parte de lo que tenía que hacer era de traerle una ofrenda a Dios. Entonces fíjense, se nos presenta el Señor, nos llama, hay que darle ofrenda. ¿Cuál es la ofrenda? El amor, dice Pablo. Cuando amas a tu prójimo, dice el Señor, ay, qué bonito huele. O sea, porque se aman mis hijos los unos con los otros. Esa es la ofrenda de las especies, la canelita, todo lo que huele agradable, el perfume, ¿verdad? ¿De dónde la sacan? De las especies. Esa es la ofrenda. Para que nosotros lo entendamos, que cuando tú amas, viene una persona, te ofende, y tú lo tratas con amor, lo bendices, un hermano en Cristo, se contentan. Qué bonito, dice el Señor, donde se aman los unos a los otros, ¿verdad? Y dice, hermanos, nosotros fallamos y el Señor dice, ese olor no me gusta, ese olor no me gusta. Bueno, pero el Señor es paciente, entonces que dice, ay, Señor, perdóname, ¿verdad? Yo huelo a lo mejor a pura popó ahí con mis obras, perdóname, Padre, entonces ayúdeme, Señor, ahí donde soy débil, ya ahora sé que nada puedo hacer yo solo por mi parte. Ok, Señor, obra en mi corazón. Y sí. Dice, yo esperaré hasta que vuelvas. Y entrando Gedeón preparó un cabrito y panes sin levadura. Esta era la Pascua. Fíjense bien. Ok, les voy a leer, fíjense bien a ver si lo captan. En Éxodo 12, esto es lo que eventualmente hizo Cristo, que esta fue la 10ª plaga cuando el hijo del faraón murió. Entonces el Señor a través de Moisés les dio esta orden al pueblo de Israel. Dice, habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo, este mes os será principio de los meses. Para vosotros será esto el primero en los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel, diciendo, en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero, según las familias de los padres, y un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas. Conforme al comer de cada hombre haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, el cordero. Este es Cristo, esta es una sombra y figura de Cristo. El animal será sin defecto, macho de 1 año. ¿Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras? Cristo es cordero, pero se hizo cabra por nosotros, porque Él llevó nuestros pecados. Él se hizo maldito por nosotros, por eso Él recibió el castigo. Y hay mucha gente que dice, Dios no castiga. Entonces, ¿por qué Cristo murió? Si no fue castigo. Fue Satanás. Bueno, resulta que Satanás es el martillo de Dios. Entonces, un animal sin defecto, o sea, que nunca haya pecado. Y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes en el dintel de las casas
en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada, asada al fuego. ¿Ok? Asada al fuego. O sea, fíjense bien. Y panes sin levadura, sin hipocresías. Asada al fuego. O sea, vas a sufrir. Vas a sufrir. Así como estaba sufriendo el pueblo de Israel antes de que fueran liberados, vas a sufrir. Así como Cristo sufrió los latigazos, la corona y eventualmente la cruz. Ese es el fuego, ¿ok? Y panes sin levadura. Cristo dijo, cuídense de la levadura de los fariseos. Entonces, los discípulos dicen, de decir esto porque no tenemos pan. Cuando ya Cristo los había alimentado de pan, dándole a 5,000, a 4,000. Entonces los regaña. Entonces dice, entonces ellos entendieron que se refería a la doctrina. O sea, cuídense de lo que predican los fariseos. Eso quiere decir panes sin levadura. O sea, la levadura que hace, nosotros somos el trigo, somos la masa. Y viene una persona orgulloso, esta es la iglesia verdadera. Ese ya se está inflando. ¿Qué hace la levadura? Infla la masa. Entonces viene una persona, no, esta es la iglesia verdadera. Nosotros tenemos el apóstol de Dios. Se están inflando. Dice la palabra de Dios, un poco de levadura leuda toda la masa. ¿Qué va a hacer ese pastor que se infla? Va a inflar a toda la congregación. Entonces ya cuando comen la Pascua, que es Cristo, van a andar bien altaneros, bien orgullosos, no, que yo guardo el sábado, no, que yo voy a misa, yo me confieso, no, los pentecostales, yo hablo en lenguas. O sea, hermanos, eso está por donde quiera, ¿ok? Por donde quiera. No, esta es la iglesia verdadera. Nuestro apóstol aquí en Guadalajara, que ya murió, y luego el hijo, y murió, y luego el hermano, y está en la cárcel, y dicen que es la iglesia verdadera. Entonces, fíjense bien, panes sin levadura, sin hipocresía, sin ser altaneros, ¿ok? Con hierbas amargas lo comerán. Con hierbas amargas lo comerán. ¿Ok? No hay de otra forma. Con amargura, hermanos. Solamente los amargados pueden comer esto. Eso tiene que ser con ajenjo, amargamente. Es cuando comemos la Pascua, que es Cristo. Entonces, cuando dice asada al fuego, o sea, sin idolatría. O sea, no me vengas aquí con dinero, que Dios quiere que... No. Yo soy tu tesoro. Eso quiere decir asada al fuego. Ninguna cosa comeréis de él cruda ni cocida en agua, sino asada al fuego, o sea, sin idolatrías. Tiene que ser de corazón. Pon tu confianza en mí y yo cuido de ti. Su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego, y lo comerás así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies, y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Nuestra Pascua es Cristo. Lo comemos no con hipocresía, dice Pablo también, sin hipocresía, sin levadura, sino con amor. Entonces, en relación al fuego, tenía que ser asada al fuego. ¿Qué andaba haciendo el pueblo de Israel? La cocían, que eso es simbólico de cuando les ofrecían sacrificios a los dioses paganos, no asaban el cordero, lo cocían en una olla, que eso es símbolo o sea, porque se lo ofrecían a los ídolos, para que los bendijera, para que tuvieran buenas cosechas,
para tener dinero, vaya, para el poder. Eso es la idolatría. Entonces, por ejemplo, en el libro de los Hechos dice que no coman ahogado. Eso es lo mismo, o sea, sin, sin idolatría. Porque lo ahogado era ofrecido a los ídolos. Okay, so vamos a regresar a Jueces, fíjense bien. Y entrando Gedeón, preparó un cabrito y panes sin levadura de una efa de harina, y puso la carne en un canastillo y el caldo en una olla. O sea, ya no se estaba haciendo como era, sino ya no era asado, ya se había perdido como debería de haber sido. Entonces, él le trajo la ofrenda y en lugar de él asar el cabrito, lo coció y el caldo en una olla, y sacándolo se lo presentó debajo de aquella encina. Fíjense bien, Dios llamó a Gedeón. Él andaba haciendo algo mal, así como a Pablo. Pablo, cuando lo llamó el Señor, él andaba persiguiendo la iglesia. Cuando el Señor me llamó a mí, yo andaba haciendo cosas malas que no debería de haber hecho. ¿Quién me lo dijo? Él. El Espíritu me lo dijo. No, hijo, no le reces a la Virgen. María no murió por ti. Cristo murió por ti. Honra al Padre, honra al Hijo. Sí, bienaventurada María, sí. Porque llevó en su vientre al que es la imagen de Dios misma. Sí, se habla de María, pero el que murió fue Cristo. Eso me lo reveló a mí el Espíritu Santo. A mí no me lo reveló, a mí no me lavó el coco así de no. Dios me lo reveló. Entonces, alguien lo tiene que decir, y cuando Dios quiera, ¿verdad? Una persona se lo va a revelar el Espíritu, pero se tiene que predicar. Se tiene que predicar en su momento. Tampoco es de siempre estar, católicos, no. A cómo va la palabra de Dios, como es. Por ejemplo, ahorita hay un problema. Hay dos problemas. Hay tres problemas. Está el virus. Pudiera una persona morirse precisamente asfixiado por la pulmonía causada por el virus. Dos, la gente está dejando de trabajar. No hay trabajo. ¿Por qué? Porque deben de estar en casa. Tres, la gente se queda sin dinero. O se puede decir que el trabajo y el dinero está relacionado, ¿ok? Aquí hay ayuda, en Estados Unidos hay ayuda, pero no alcanza, hermano, eso no va a alcanzar para solucionar los problemas. Una persona aquí en un promedio, vamos a decir, paga renta $1,500, $2,000, que no es mucho. Eso es para un latino paga entre $1,000, $2,000, más por decir. Que tenga documentos. Va a llegar un cheque de 1,200 y $500 por un niño. No sé si van a dar por dos, porque son otros 1,200. Eso te ayuda a pagar un mes de renta, ¿no? Y para darle comida a tus hijos. Entonces, por eso la confianza en el dinero no es buena. Ahora, el que tiene la confianza en Dios, que su tesoro es Cristo, no hay preocupación. A mí el Señor ya me ha cuidado estando pelado, sin dinero. El Señor nunca nos ha faltado techo, nunca me ha faltado ropa. Y fíjense, yo usé un rastrillo, no lo tengo, sí lo tengo aquí. Este rastrillo, que me costó como $32, con sus navajas, creo que eran 8. Cuando vino la carestía, cuando yo usé este rastrillo, entre 6 y 7 años, con la misma, no, tenía dos, tenía esta y otra en el cartridge. Un día le dije a mi hermana, dice, ya te vas, dice, pues es que no tienes vella. Le digo, ok, límpiate agarra un rastrillo y
el mejor que tengas, porque este es bueno. Y rasúrate las piernas por un año. Hermanos, el filo del rastrillo, esto es literal. Yo decía, hasta parece que alguien me le da filo. Pues si tiene filo, pues yo me rasuro como cada 2 días o 3 días, 2 días. No todos los días, no tengo mucho vello, pero sí tengo vello. Entonces me rasuraba, tenía filo. Ya un día lo agarré y me dice el Señor, ya ahorita tienes dinero, ya te sobra, tienes que compartir, ve y cómprate otros rastrillos. Ok, Señor. Así de simple, hermanos. ¿Qué pasó con el pueblo de Israel cuando salió de Egipto? Iban con la misma ropa. Su ropa nunca se desgastó. De verdad, hermanos, eso me pasó a mí. Aquí está, esta es la evidencia, aquí lo tengo. Como recordatorio de que Dios nunca nos... Un simple, fíjense, hasta de rasurarse se encarga, hasta de esas cosas pequeñas. Yo no sabía, yo no pido, Señor, pues ayúdame con un rastrillo. No, o sea, uno va viviendo. Y yo sé que el Señor, a mí nunca me ha faltado comida, nunca me ha faltado techo, no nos ha faltado ropa. De hecho, yo uso ropa, por ejemplo, uso mis corbatas que me compré hace 25, 30 años. De verdad, mis corbatas, la mayoría ya tienen 20, 30 años. Y algunas me las he comprado últimamente. Tengo como dos. Yo voy a las tiendas de a dólar. $1 me cuesta la corbata. Yo no ando comprando corbatas de 20, de $40, de 50, no. De a dólar. Porque yo no ando enfocado ya en las cosas del mundo. El Señor me quitó eso, ¿ok? Dios nos quita eso si nos rendimos a Él. Yo no tengo de qué gloriarme, de nada. Dios nos ayuda. Entonces fíjense bien. Y el caldo en una olla y sacándolo se lo presentó debajo de aquella encina. Eso era una ofrenda. Entonces el ángel de Dios, que era Cristo, le dijo, toma la carne y los panes sin levaduras y ponlos sobre esta peña. Y vierte, o sea, tira el caldo. ¿Por qué? Porque Gedeón no sabía que estaba haciendo mal, así no era. O sea, le estaba diciendo, esto es sombra y figura de cuando yo venga en carne, ¿ok? A morir en la cruz, y los siervos prediquen el evangelio, no se va a aceptar que la gente sea idólatra. Básicamente eso quiere decir, ¿ok? Y entonces a Gedeón así lo hizo, y extendiendo el ángel de Jehová el báculo que tenía en su mano, tocó con la punta de la carne y los panes sin levadura, sin hipocresía, y subió el fuego de la peña, el cual consumió la carne y los panes sin levadura, y el ángel de Jehová desapareció de su vista. Así como también consumió en el tiempo de Jeremías, cuando Jeremías derrotó a los sacerdotes que tenían por Dios a Baal en el tiempo de Jezabel. Jezabel mandó matar a los profetas, entonces Elías huyó, y el Señor le dice, ¿por qué huyes? Dice, pues esta mujer ya mató a todos los profetas. Dice, no, dice, yo me reservé 7,000, regresa, ven para acá. Entonces ya el Señor le dijo, lo llevó. Entonces Elías mató a todos esos falsos sacerdotes. Yo lo entiendo como que les predicó. Dios aceptó su ofrenda, y dentro de eso había agua. El agua es representativo del Espíritu Santo también. Para allá voy. Y extendiendo el ángel de Jehová el báculo que tenía en su mano, tocó con la punta la carne y los panes sin levadura, y subió el fuego de la peña, el cual consumió la carne y los panes sin levadura, y el ángel de Jehová desapareció de su vista. Viendo entonces Gedeón que era el ángel de Jehová, dijo, Señor Jehová, que he visto al ángel de Jehová cara a cara. Ese es Cristo. Pero Jehová le dijo, paz a ti. Es Cristo. No tengas temor, no morirás.
Y edificó allí Gedeón altar a Jehová y lo llamó Jehová Salom, el cual permanece hasta hoy en Ofra de los abieseritas. Aconteció que la misma noche le dijo Jehová: toma un toro de hato de tu padre, el segundo toro de 7 años, y derriba el altar de Baal que tu padre tiene. Ok, eso su padre estaba adorando a un dios pagano. Y corta también la imagen de Asera que está junto a él. Asera era una diosa pagana, era la reina del cielo. Okay. Y edifica altar a Jehová tu Dios en la cumbre de este peñasco en lugar conveniente, y tomando el segundo toro, sacrifícalo. Este es Cristo. Gedeón, este es Cristo edificando un altar. ¿Ok? ¿En dónde? En nuestros corazones a través del Espíritu Santo. Esta es la nueva creación. Sacrifícalo en holocausto con la madera de la imagen de acera que habrás cortado. Entonces Gedeón tomó 10 hombres de sus siervos e hizo como Jehová le dijo, mas temiendo hacerlo de día, por la familia de su padre y por los hombres de la ciudad, lo hizo de noche, en la oscuridad, en este mundo donde hay tinieblas. Por la mañana, cuando los de la ciudad se levantaron, he aquí que el altar de Baal estaba derribado y cortada la imagen de acera que estaba junto a él, y el segundo toro había sido ofrecido en holocausto sobre el altar edificado. Y se dijeron unos a otros: ¿quién ha hecho esto? Y buscándole e inquiriendo les dijo: Gedeón, hijo de Joás, lo ha hecho. Okay, so él ya conocían. ¿Por qué? Porque él era rebelde a sus cosas que ellos hacían. Entonces los hombres de la ciudad dijeron a Joás: saca a tu hijo para matarlo, porque ha derribado el altar de Baal y ha cortado la imagen de acera que estaba junto a él. Y Joás respondió a todos los que estaban junto a él: ¿contenderán ustedes por Baal, o sea, por su Dios? ¿Defenderá él su causa? O sea, ¿ustedes van a defender la causa de su Dios? Cualquiera que contienda con él, que muera esta mañana. Si es un Dios, que contienda por sí mismo con el que derribó su altar. Aquel día fue llamado Jerobal, esto es, contienda Baal contra él, por cuanto derribó su altar. Pero todos los madianitas y amalecitas y los del oriente se juntaron a una, y pasando acamparon en el valle de Jezreel. Entonces el espíritu de Jehová vino sobre Gedeón, Cristo, y cuando éste tocó el cuerno, ¡turú! Ahí es cuando hay esa es la congregación. Ok, esa era la forma que lo hacían. Por ejemplo, unos andaban aquí, otros por acá. Entonces, cuando Dios hablaba, la persona que daba el mensaje decían: ok, toca el cuerno. ¡turú! Dios habla, el Señor va a hablar. Entonces la gente que venía y se congregaba para ver qué era lo que decía Dios. ¿Ok? Yo traigo el cuerno, ¿verdad? Y vengo a una congregación, entonces les hago ¡turú! Y la gente dice: sácate, vete de aquí deja que el pastor traiga un mensaje del Señor. No, calladito. Hermano, quiero compartir algo. No, hermano, cállese, usted no tiene la palabra. No nos dejan. Entonces, congregarse quiere decir, ¿qué dice el Señor? Entonces, aquellos que están viendo esto, yo no los traje aquí, hermanos. Dios los trajo a escuchar. Ustedes están congregados ahorita porque este es el mensaje del Señor. Lo que yo estoy predicando, esto viene del Señor. ¿Ok? Entonces, así era. Dios habla. Ok, a ver, ¿qué pasa? ¿Qué dice el Señor? Y envió mensajeros por todo Manasés, y ellos también se juntaron con él. Asimismo envió mensajeros a Aser. Entonces el espíritu de Jehová vino sobre Gedeón, y cuando éste tocó el cuerno, los abieseritas se reunieron con él. Fíjense que no vinieron todos, ¿ok? Ahorita aquí pasa algo interesante. No vinieron todos con él.
Y envió mensajeros por todo Manasés, o sea, de la tribu de Manasés, y ellos también se juntaron con él. Asimismo envió mensajeros a Aser, es otra tribu. Estos son los hijos, las 12 tribus de Israel. Ok, de Manasés, de Aser, y fíjense bien, de Zabulón y a Neftalí. Aquí hay 4. Y los cuales salieron a encontrarles. Y Gedeón dijo a Dios: si has de salvar a Israel por mi mano, como has dicho, he aquí yo pondré un vellón de lana en la era, y si el rocío estuviera en el vellón solamente, quedando seca toda la otra tierra, entonces entenderé que salvarás a Israel por mi mano, como lo has dicho. Y aconteció así. Pues cuando se levantó de mañana, exprimió el vellón y sacó de él el rocío un tazón lleno de agua. Mas Gedeón dijo a Dios: no se encienda tu ira contra mí, Señor. Si aún hablara otra vez, solamente probaré ahora otra vez con el vellón. Te ruego que solamente el vellón quede seco y el rocío sobre la tierra. Y aquella noche lo hizo Dios así. Solo el vellón quedó seco y en toda la tierra hubo rocío. O sea, él quería estar seguro, ¿verdad?, de que Dios estaba con él, para que no fuera una coincidencia. Entonces, jueces 7. Levantándose pues de mañana Jerobal, o sea, Gedeón, el cual es Gedeón, y todo el pueblo que estaba con él acamparon junto a la fuente de Aroi. Tenía el campamento de los madianitas al norte, más allá del collado de More en el valle. Y Jehová dijo a Gedeón: el pueblo que está contigo es mucho, para que yo entregue a los madianitas en su mano. No sea que se alabe Israel contra mí, diciendo: mi mano me ha salvado. Ok, ahí se fijan cómo el Señor nos guarda, para que no llegue uno a pensar: no, es que a mí el Señor me llamó por esto, o cuando hay una manifestación del Señor, ¿verdad? No, esto lo hizo el Señor por mí. No, dice, son muchos, el pueblo que está contigo son muchos. Dice, van a ser menos. Dice, mi mano, dice, no van a decir que dice, mi mano me ha salvado. Ahora pues, haz pregonar en oídos del pueblo diciendo: quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvase desde el monte de Gaalat. ¿Okay? Si tú tienes miedo y te estremeces, no es para ti. No es para ti esto. ¿Ok? O sea, pelear no es para ti. Y se devolvieron de los del pueblo 22,000 y quedaron 10,000. Se regresaron 12,000. No, pues a mí se me da miedo. Ok, ustedes váyanse. Y se quedaron 10,000. Y Jehová dijo a Gedeón: aún es mucho el pueblo, llévalos a las aguas y allí te los probaré. Por ejemplo, por decir, a lo mejor yo soy de los 10,000, pero aquí pasa otra cosa. ¿Ok? ¿Se duerme o no se duerme? Entonces el Señor solamente va a llamar a los que no se duermen. ¿Ok? He ahí en donde hasta el mismo apóstol Pablo dice: pues yo no sé si el Señor me va a llamar, ¿verdad?, para ser uno de los 300, por decir así, aunque sabemos que Pablo es apóstol, pero eso obviamente lo escribe Pablo también para darnos testimonio de lo que, pues sí, o sea, nadie puede presumir nada de esto, ¿ok? Nadie. En esta generación. Entonces, no necesariamente, por ejemplo, yo soy de los 10,000, a lo mejor soy de los 144,000 los que están en el Apocalipsis. No, o sea, vamos a orar, vamos a caminar y ya el Señor nos va a ir llevando. Y si terminamos en el mundo, pues ahí nos vamos a dar cuenta en realidad quiénes somos. ¿Okay? Entonces, el Señor a los que
a los que Él quiere, llama, y ellos son los que van a llevar las batallas. Quedaron 10,000. Y Jehová dijo a Gedeón: aún es mucho el pueblo, llévalos a las aguas y allí te los probaré. Y del que yo te diga, vaya este contigo, irá contigo. Entonces, ¿quién es el que dice? Cristo. Mas de cualquiera que yo te digo, este no vaya contigo, el tal no irá. Por ejemplo, cuando Bernabé y Pablo iban a ir a predicar a un lugar, Marcos le dio miedo. Entonces, como Pablo conocía la palabra de Dios más que Bernabé, entonces le dice Pablo: Marcos, tú no puedes ir. Y como era sobrino de Bernabé, dice Bernabé: no, sí va a ir. Le dice Pablo: no, no va a ir. Entonces dijeron: no, 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 entonces tú vete por allá, yo por acá. Ok. Ya después el mismo Pablo ah, da testimonio de que ya Marcos ya no tenía miedo. Y vino Marcos y trabajó con Pablo, ya cuando no tenía miedo. ¿Okay? Obviamente Bernabé no sabía eso. Pablo era estudioso de las escrituras, o Pablo sabía. ¿Okay? No todos los siervos de Dios conocen lo mismo. Yo les decía, por ejemplo, esta frase, yo se la escuché a un predicador aquí que ya ha retirado. Yo digo, esa es una forma muy, muy entendible, muy bonita, que yo no pude decirla. Entonces yo digo, ok, la voy a decir esta frase así, a ver, es más entendible lo que dice en 2 Corintios 12. O sea, cuando somos débiles, entonces somos fuertes. Dios es más glorificado en mí cuando estoy más satisfecho en Él. Básicamente lo mismo. Pero esta frase a mí se me hace más fácil de entender. Si tú no lo entiendes, bueno, pídele al Señor: Padre, enséñeme su palabra, ayúdeme a entenderla. Dice: entonces llegó el pueblo a las aguas y Jehová dijo a Gedeón: cualquiera que lamiere las aguas con su lengua como lame el perro, a aquel pondrás aparte. Asimismo, a cualquiera que se doblara sobre sus rodillas para beber, asimismo a cualquiera que se doblare sus rodillas para beber. ¿Ok? Y fue el número de los que lamieron llevando el agua con la mano a su boca, 300 hombres. Y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber las aguas. Aquí hay otro mensaje. Entonces, el doblar la rodilla, ¿okay?, es estar, en este contexto, es no estar despierto. No estar despierto. Por ejemplo, nosotros venimos caminando, dice Cristo: estén despiertos. El espíritu es animoso, pero la carne es débil. Entonces, si nos dormimos, eventualmente el Señor dice: tú no estás listo. ¿Ok? En realidad es nada más el que no se duerme. A este es al que voy a llamar. Cuando venga en la nube son esas personas. Cuando Cristo le arrebata a Satanás todo, así como Él despoja y nos despoja a nosotros, Él va a ser despojado así, en un abrir y cerrar de ojos. Así de simple. Entonces hay que estar despiertos. Y fue el número de los que lamieron llevando el agua con la mano a su boca, 300 hombres, contra 110,000, Ahora, eso como que no cabe en la... pero es simple, esto es simple de entenderlo, hermano. Y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber las aguas. Entonces Jehová dijo a Gedeón: con estos 300 hombres que lamieron el agua, los salvaré. Y entregaré, dejaron de ser pueblo de Dios. No, o sea, todos los 12,000 que regresaron, pueblo de Dios. Los que eran 9,000 y tantos, también eran hijos de Dios, pero para la batalla nada más entran los valientes.
Aquí también ser valiente es estar despierto. ¿Ok? Yo por eso quise hacer el estudio así amplio, amplio, para entender lo que es ser valiente. Por ejemplo, para que la gente entienda. Por ejemplo, en México hubo una persecución contra los cristianos. Cada país ha tenido su persecución. Por ejemplo, en China, ahorita hay persecución en China, en Cuba, en Venezuela, en Corea. Tal vez el peor es Corea del Norte. O tal vez pudiera ser Arabia Saudita. Porque en Arabia Saudita definitivamente no se puede predicar. Pero viene la predicación. Arabia Saudita ahorita se está cumpliendo lo ya profetizado. Los países árabes van a empobrecer grandemente, mucho, o sea, van a sufrir pérdida precisamente por el petróleo. El petróleo, ayer alguien dijo que podía llegar a los $3 el barril. Yo le escuché en un tiempo a Obrador que dijo que costaba más o menos en México $5 para extraer un barril de petróleo. Bueno, alguien dijo, ayer estaba en los veintitantos, pudiera caer hasta $3. Entonces, los países árabes van a sufrir grandemente, sobre todo Arabia Saudita, en todo lo que es la península, ahí donde está el petróleo. Obviamente, México, Pemex, los mexicanos van a sufrir esto grandemente. ¿Por qué? Porque, pues se puede decir, algunos se van a beneficiar porque ya el litro de gasolina va a caer. Eso es bueno, pero por otro lado no va a haber, pues sí, o sea, no va a haber la producción para venderlo a los precios que se estaban vendiendo. Ahí están los problemas. Bueno, esas son aflicciones en donde hay que pelear la batalla, ¿ok? Dice, y habiendo tomado provisiones para el pueblo y sus trompetas, envió a todos los israelitas cada uno a su tienda y retuvo aquellos 300 hombres y tenía el campamento de Madián abajo en el valle. Aconteció que aquella noche Jehová le dijo, levántate y desciende al campamento porque yo lo he entregado a tus manos. Y si tienes temor de descender, baja tú con fura tu criado al campamento. Y fíjense bien. Aquí le dice Gedeón, valiente. Y aquí le dice el Señor, y si tienes temor de descender, baja tú con fura tu criado al campamento. Acuérdense, nuestra fuerza es Cristo, el Espíritu de Dios, los ángeles que están a disposición de nosotros nos acompañan. Entonces vamos peleando la batalla. La guerra es de Dios, pero esto es en relación para no tener miedo. A través de la predicación nosotros predicamos la palabra y Dios se encarga. Él hace, o sea, Él está haciendo la obra. Dice, y oirás lo que hablan y entonces tus manos se esforzarán y descenderás al campamento. O sea, el miedo del pueblo de Israel ahora se los dio a ellos, a este ejército. O sea, tenían mucho miedo. ¿Por qué? Porque Dios se los puso en ellos, ese miedo. Entonces, para que Gedeón se esforzara, lo llevó allá para que escuchara, ay, a lo mejor nos van a matar esto, señores, ellos, se ha oído que antes eso era un pueblo poderoso y a ver si, pues les entró el miedo, les entró la duda. Entonces, si los madianitas, los amalecitas y los hijos del oriente estaban tendidos en el valle como langostas, el multitud y sus camellos eran innumerables como la arena que está a la ribera del mar en el multitud. Cuando llegó Gedeón, si esta fuera la generación donde las personas literalmente nos van a perseguir, literalmente, por decir, vienen los disturbios y se pone de una forma de persecución como la hay en África, como lo hay en China, en donde están matando cristianos, como lo hubo en el Medio Oriente. Bueno, vamos a vencer.
vamos a vencer. Si fuera en relación a... El Señor nos va a proteger. Si fuera la generación en donde es cuando ya eventualmente el Señor termina, entramos en la segunda fase, en donde vamos a estar con Cristo por 1000 años, y ya la tercera fase es en donde es cuando Cristo le arrebata todo a Satanás. Entonces, independientemente de dónde estemos, vamos a caminar con el Señor para vencer, ¿ok? Los miedos, los terrores, las ansiedades, las angustias, la depresión, ¿ok? Dice, cuando llegó Gedeón, he aquí que un hombre estaba contando a su compañero un sueño, diciendo, he aquí yo soñé un sueño, veía un pan de cebada que rodaba hasta el campamento de Madián, y llegó a la tienda y la golpeó de tal manera que cayó y la trastornó de arriba abajo, y la tienda cayó. Y su compañero respondió y dijo, esto no es otra cosa sino la espada de Gedeón, hijo de Joás, varón de Israel. Dios ha entregado en sus manos a los madianitas con todo el campamento. Cuando Gedeón oyó el relato del sueño de su interpretación, adoró. Y vuelto al campamento de Israel dijo, levántense porque Jehová ha entregado el campamento de Madián en vuestras manos. Y repartiendo los 300 hombres en 3 escuadrones, eran 3 grupos de 100, dio a todos ellos trompetas. Okay, so fíjense la estrategia aquí. Usualmente, si viene un ejército, por decir, de 100,000, los 100,000 no llevan 100,000, o sea, no van 100,000 trompetas. Entonces, a veces de acuerdo de lo grande que era el ejército, había un grupo pequeño que eran los que con la trompeta, de acuerdo al sonido de la trompeta, les daban la señal de qué era lo que tenían que hacer. Yo antes no entendía eso porque no sabía. Por ejemplo, ¿cómo le vas a gritar a una persona que está a 2 cuadras lo que tiene que hacer? Pues no le va a llegar la voz. O tampoco era, oye, pues dile a este que esto. No, pues ya para eso ya los mataron. Entonces para eso era también, ya en este caso en la guerra, era para que supieran, era lo que quiere decir cada nota en el cuerno o una bocina, que en realidad eran cuernos, ¿verdad? Por decir avance, o sea, eso ya lo habían, obviamente ya lo habían ensayado, o sabían lo que quería decir. Pues resulta que los 300 llevaban trompetas, llevaban bocinas, llevaban cuernos. Entonces imagínate, cuando oyeron los 300, que eso es alegórico, ¿okay? Aquí las trompetas tienen que ver con mensajes de Dios, ¿verdad? Entonces en la guerra, pues tuvieron miedo porque iban 300 con la trompeta en sus manos y cántaros vacíos con teas ardiendo dentro de los cántaros. En una, fíjense bien, en una llevaban, por decir, la trompeta, y en la otra un cántaro, ¿ok? Imagínate, los otros traían espadas y tenían también, ya en ese tiempo ya se usaban el arco y flecha, ya se usaba también eso, si mal no recuerdo. Entonces, resulta que los israelitas traen una trompeta, imagínate, una trompeta y un cántaro con teas ardiendo dentro de los cántaros. ¿Qué es una tea? Yo lo quise poner aquí porque inclusive yo me imaginaba, pero quería estar seguro. Tea, astilla de madera empapada en resina que se enciende para alumbrar o para prender fuego. Entonces yo me acuerdo, por ejemplo, allá en mi pueblo se usaba, no sé si todavía una madera que se llama ocote. El ocote es un árbol conífero de hojas perennes duras del que hay varias especies. Su madera es muy resinosa, por lo cual cuando está seca se la utiliza para encender fuego. O sea, no hay necesidad de echarle aceite o algo, resina o algo. Ya el árbol en sí, la madera tiene, y sí, es madera cortada así en astillas, ¿verdad? Y es muy inflamable. Ok, eso es un cántaro con, vamos a decir, con ocote encendido, ya iba prendido. Ok.
Entonces, déjenme ver dónde me salí de ahí. Y cántaros vacíos con teas ardiendo, o con ocote ardiendo. No quiere decir que era ocote el árbol, pero dentro de los cántaros, ¿ok? Esto es simbólico, ¿ok? Fíjense bien, esto es lo bonito, por eso digo, es bien bonito estudiar la palabra de Dios. El cántaro tiene un significado, que dentro del cántaro viene un fuego. Ese fuego es el Espíritu Santo de Dios. Es el Espíritu Santo de Dios. Y les dijo, miradme, pero aquí es literal, miradme a mí y hacer como hago yo. He aquí que cuando yo llegue al extremo del campamento haréis vosotros como yo. Ahí están las instrucciones. Yo tocaré la trompeta. Este es Gedeón. ¿Quién es el que toca la trompeta? Que es figura de Cristo. Cristo. Y todos los que estarán conmigo y vosotros tocarán entonces las trompetas alrededor de todo el campamento. Y dirán, por Jehová y por Gedeón. ¿Qué andaban haciendo los discípulos de Dios? Porque no nomás eran 12, eran más. Yo digo que a lo mejor eran 300. ¿Okay? Eso no me lo dijo el Señor. Hijo, son 300. Pero esa es mi conclusión, pudiera ser carnal. Los discípulos del Señor que se pusieron a tocar la trompeta, o sea, a predicar el evangelio por todo Israel. ¿Okay? Por Cristo y por nuestro Padre Dios. Llegaron pues Gedeón y los 100 hombres que él llevaba consigo al extremo del campamento, al principio de la guardia de la medianoche, cuando acababan de renovar los centinelas y tocaron las trompetas. Imagínate, 300 cuernos. Si es 1 por 1000, imagínate, ¡guau! Viene un ejército de 300,000. Cuando acababan de renovar los centinelas y tocaron las trompetas y quebraron los cántaros que llevaban en sus manos, y los 3 escuadrones tocaron las trompetas y quebrando los cántaros tomaron en la mano izquierda las teas, los ocotes, y en la derecha las trompetas con que tocaban, y gritaron, por la espada de Jehová y de Gedeón. ¿Qué anduvieron haciendo los discípulos una vez que Cristo resucitó? Vayan y prediquen el evangelio. Llevaban la espada, que era la palabra de Dios, por la espada de Jehová y de... hicieron eso cuando se quebró el cántaro. ¿Okay? Ahorita llegamos para allá. Y se mantuvieron firmes cada uno en su puesto en derredor del campamento. Entonces todo el ejército echó a correr dando gritos y huyendo. Todo el ejército, 110,000. ¿Por qué? Porque andaban atemorizados. Andaban atemorizados. Ahora, para mí, ¿verdad? Yo no sé si pasó así que yo lo tomo, por ejemplo, de que en realidad Gedeón y estos 300 le predicaron a 110,000 y los 110,000 se convirtieron. ¿Okay? Si fue literal de que los mataron literalmente, bueno, pues fue así. Y yo prefiero entender lo otro, ¿verdad? Aunque en el mundo se entiende así. Dice, y los 300 tocaban las trompetas y Jehová puso la espada de cada uno contra su compañero en todo el campamento. Y el ejército huyó hasta Betsida en dirección de Seera y hasta la frontera de Abel Mehola en Tabat. Entre ellos mismos se mataron. Es lo que dice aquí la palabra de Dios. Entre ellos mismos se mataron. Y juntándose los de Israel, de Neftalí, de Aser y de todo Manasés, siguieron a los madianitas. Gedeón también envió mensajeros por todo el monte de Efraín, diciendo, descender al encuentro de los madianitas y tomar los vados de Bet Bará y del Jordán antes que ellos lleguen. Y juntos todos los hombres de Efraín tomaron los vados de Bet Bará y del Jordán, y tomaron a 2 príncipes de los madianitas, Oreb y Se, y mataron a Oreb en la peña de Oreb, y a Se lo mataron en el lagar de Se. Y después que siguieron a los madianitas, trajeron las cabezas
de Oreb y de Seba, Gedeón, al otro lado del Jordán. Ok. Terminen ustedes de leer Jueces 8, yo solamente les voy a dar el versículo donde dice que eran 110,000. Si mal no recuerdo era el 10, sí. Dice, y habló también a los de Peniel diciendo, cuando yo vuelva en paz, derribaré esta torre. Y Seba y Salmuna estaban en Cancor y con ellos su ejército como de 15,000 hombres, todos los que habían quedado de todo el ejército de los hijos del oriente, pues habían caído 120,000 hombres que sacaban espada. 120,000 más 15,000, yo no tomé en cuenta los 15,000, eran 125,000. Ok. Sabiendo pues Gedeón por el camino de los que habitaban en tiendas al oriente de Nova y de Jotbehá, atacó al campamento porque el ejército no estaba en guardia. Y huyeron Seba y Salmuna, él los siguió y prendió a los dos reyes de Madián. Seba y Salmuna llenó de espanto a todo el ejército. Voy a parar ahí. Si se fijan, cuando Dios está con uno, hay poder. Cuando Dios está con nosotros, hay poder. Yo quiero mostrarles unos versículos en relación a ver, déjenme ver, en relación al cántaro. Ok. Bendito Dios, déjenme ver dónde lo dejé. En el cántaro, fíjense bien, les voy a decir desde, por ejemplo, de Eclesiastés. Ok. El cántaro es un símbolo de antes de que viniera a Cristo. Tenía que haber les voy a leer este. Acuérdate de tu Creador, Eclesiastés 12. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Antes que se oscurezca, fíjense bien, esto está en varios pasajes. Antes que se oscurezca el sol y la luz y la luna y las estrellas y vuelvan las nubes tras la lluvia. Cuando temblarán los guardas de la casa y se encorvarán los hombres fuertes y cesarán las muelas, los que le rechinan, porque han disminuido y se oscurecerán los que miran por las ventanas. Y las puertas de afuera se cerrarán por lo bajo del ruido de la muela, o sea, porque tan temerosos. Cuando se levantará la voz del ave y todas las hijas del canto serán abatidas. Esta es una profecía, cuando también temerán de lo que es alto y habrá terrores en el camino y florecerá el almendro y la langosta será una carga y se perderá el apetito porque el hombre va a su morada eterna y los endechadores andarán alrededor por las calles. Antes que la cadena de plata se quiebre, este es el versículo, y el cuenco de oro y el cántaro se quiebre junto a la fuente. Ok, sabemos que Cristo es la fuente de agua viva. El fuego que estaba dentro del cántaro es el amor de Dios. Ok, es el Espíritu de Dios. Y la rueda sea rota sobre el pozo y el polvo vuelva a la tierra como era y el Espíritu vuelva a Dios que lo dio. Vanidad de vanidades, dijo el predicador, todo es vanidad. ¿Ok? Vamos ahora a lo que es en realidad en relación a los cántaros. Ageo 2:16. Fíjense bien. El Marcos 14:13 está en Lucas 22:10 también. Y voy a terminar. Y está en Juan 4:28. Ok. Hay 4 lecturas, 5, no 4.
Yo les voy a leer a Marcos. Cristo les dijo, vayan y preparen la Pascua, ya el día de que iba a ser entregado. ¿Ok? Dice, y envió, o sea, está cerca de que se quebre el cántaro, así como en el tiempo de Gedeón, que era la sombra y figura de Cristo. Se tiene que manifestar el quebrantamiento, el quebrar ese cántaro. Entonces dice Cristo, está a punto de pasar eso, donde se va a derrotar a los miles de espíritus que están en contra de Dios a través de la predicación del Evangelio y recibiendo el Espíritu Santo. Dice, y envió dos de sus discípulos y les dijo, id a la ciudad y os saldrá, vayan y preparen la Pascua, dice. Y les dijo, id a la ciudad y os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidle. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasó en ese tiempo? Estaba por comenzar la guerra de Gedeón, de Cristo. ¿Dónde comenzó? Con el sacrificio de Cristo Jesús. Ese es el cántaro que se quebra. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasó cuando se quebró el cántaro? Ardió. Les dice el Señor, vayan y prediquen el Evangelio, al que crea será salvo. Dice, pero espérense hasta que sean revestidos del Espíritu Santo. Ellos estaban orando, estaban juntos. Entonces el Espíritu Santo fue derramado en los discípulos. Entonces ahí ya está ardiendo. ¿Ok? Ya está ardiendo. Comienza la conquista de los demonios. ¿Ok? A través del Evangelio y a través de la llenura del Espíritu Santo. Ahora les voy a dar otra alegoría. Dios, Cristo viene, tiene sed, entonces viene y le dice, mujer, dame sed. Dice, ¿por qué me pides agua si los judíos nos desprecian? O sea, no quieren a los samaritanos. Le dice, si supieras quién te lo pide, tú le pedirías el agua. Entonces dice, no tienes con qué sacar el agua. Y entonces ya habla sobre el Mesías. Entonces le dice, la hora viene, ya es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Le dice, ve y trae tu marido. Dice, sí, no tengo marido. Dice, en eso dices la verdad. Dice, porque 5 maridos he tenido y el que tienes no es tu marido. Señor, ya veo que eres profeta. Entonces el Señor, cuando habla con ella, le da palabra. La palabra tiene poder. Entonces ella, ¿qué hace? Cuando dice, yo sé que va a venir el Mesías, el ungido. Y Cristo le dice, yo soy. ¿Ok? Entonces la mujer dice, wow, conocí al Mesías. ¿Qué hace? Juan 4:28. Entonces la mujer que traía un cántaro, dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, no puse el 29, y les dice, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el ungido, el Mesías al que estaban esperando? Entonces ellos fueron. ¿Qué hizo esa mujer? Fue y predicó. ¿Ok? Fue y predicó. Ahora, hay otro acontecimiento también. Ya sabemos que ese cántaro se quebra. Ese cántaro es Cristo y dentro de Cristo sale el fuego. El evangelio tiene que ver con la trompeta y los demonios huyen. ¿Ok? Los demonios huyen. Cuando el evangelio, por eso dice Pablo a los corintios, no sean presumidos porque hablan en lenguas, porque tienen los dones espirituales. Dice, no. Dice, yo cuando fui, les dice, yo no les hablé bonito, no les hablé con filosofías, yo fui con poder. El evangelio, hermanos, tiene poder. ¿Okay? Porque a través del evangelio las personas que escuchan como niños, que son humildes y escuchan,
sobre todo con el corazón, esas reciben el Espíritu de Dios y entonces ahí ya esa persona que va a ser, pues ya es el fuego del amor de Dios en las personas. ¿Ok? Y termino con este que es en donde María, que es una representación de, también de la iglesia, la mujer samaritana también es representación. Entonces, María, que también es representación de la iglesia como madre, ah, ¿qué hace? Le dice a Cristo, ¿verdad? Oye, no tienen vino. Le dice, ay, mujer, no es mi tiempo todavía. Dice, hagan lo que él dice. ¿Ok? María, que es una representación de la iglesia, predicamos la palabra de Dios, ¿verdad? Y les decimos, hagan lo que él dice. ¿Ok? ¿Y qué pasa en Juan 2:6? Dice, estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Entonces eso también tiene un significado. Nosotros somos los cántaros también, hermanos. ¿Ok? Nosotros, el Espíritu de Dios viene y mora en nosotros. Entonces, todas estas cosas que están escritas en el Antiguo Testamento se cumplen. En el Nuevo Testamento se están cumpliendo en nosotros también. Pero ya pasa, esto ya pasa desde el tiempo de la primera predicación del Evangelio. Entonces, hay que ser valientes como Gedeón. Gedeón es una representación de Cristo. Dice Cristo, el que tiene mi palabra, hágala, cúmplala. ¿Ok? O sea, Cristo nos está diciendo, sean valientes, mueran a sus deseos pecaminosos, mueran al mundo, sean valientes, no tengan miedo. Pero no sabiendo que no es por nuestra propia fuerza, sino con la fuerza de Él. Yo les decía, y con esto termino, en México hubo una persecución en contra de los cristianos, más específicamente en contra de la Iglesia Católica. Se estaba expandiendo el comunismo, llega un presidente y dice, y prohibió que la gente, prohibió el culto. Okay, eso prohibió las reuniones de cristianos, cerró las iglesias, okay, o sea, los edificios, okay, no pueden hacer eso. Entonces, ¿qué hubo? Hubo personas, entre ellos muchos sacerdotes, porque la Iglesia Católica tiene sacerdotes que matan a la gente, o sea, ellos andan involucrados en la política. Ya ahorita ya eso ya no se puede esconder, ahorita ya sale esto abiertamente. Eso no es de Dios, hermanos, okay. Ahora, en México, ¿qué hicieron? No quiere decir que todos los sacerdotes hagan esto. En México, estos sacerdotes, algunos, ¿qué hicieron? Bueno, se juntaron para combatir en contra del ejército de este presidente que se reveló. Entonces el ejército, donde miraban personas que no entendían, pues bueno, los mataban. Y fue, se puede decir, algo feo porque mataron a mucha gente. No duró mucho, pero imagínense un sacerdote a cargo de pelear en contra del ejército de México matando soldados, ¿verdad? Dentro de eso, por ejemplo, ahí donde yo nací, hubo un niño, ¿verdad? De ahí sale la frase donde, no de él, sino que simplemente un cristiano, si lo iban a matar, porque le decían, ya, deja eso, hombre, eso es lo que hacían los comunistas. Entonces ellos bien valientes decían, ¡viva Cristo Rey y fuego! O sea, mátame. Cuando en realidad no era así, no es así como nosotros debemos de morir a los deseos de la carne, debemos de llevar nuestra propia cruz. Entonces, si ya es nuestro tiempo, ¿verdad? Alguien nos va a matar porque somos cristianos, no hay necesidad de gritar. Esteban dijo, veo el cielo abierto
Y de hecho lo mataron los religiosos, no fueron los ateos. Entonces a este niño que no, que le decían, lo único que tienes que decir es o sea, que no eres cristiano. Y él dijo no. Entonces lo castigaron, lo mataron. Entonces ahorita lo veneran, algunos lo adoran como un santo, cuando en realidad no es así. Entonces esto lo tenemos que decir para las personas que no tienen conocimiento, precisamente para que entiendan. Una persona que no es santa no es hijo de Dios, y para ser santo la persona tiene que recibir el Espíritu Santo. ¿Cómo se recibe el Espíritu Santo? A través de la palabra de Dios. Entonces nosotros somos santificados por la palabra, y nosotros somos santificados precisamente porque recibimos el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no va a morar en una persona que no está limpia. Entonces nosotros somos limpios por fe, por lo que Cristo hizo por nosotros. Entonces Él nos pone un vestido blanco, nos limpia, nos purifica por lo que Él hizo, no por lo que nosotros hacemos. Entonces se trata de ser valientes para morir a no contender con los que pelean contra nosotros. ¿Ok? O sea, a ser como Cristo. ¿Ok? La paz de Cristo y el amor de Dios esté con ustedes.